Bueno, es un poco raro, ¿verdad? Compartir así, porque está uno acostumbrado al feedback, ¿no? Digamos, o sea, de tener gente cerca y tú ver cómo más o menos están entendiendo y asimilando la palabra, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, voy a intentar hacerlo lo mejor posible y espero que esta palabra, mejor dicho, mediante esta palabra el Señor pueda hablar, ¿vale? Y os pueda bendecir, ¿ok? Vamos a empezar orando antes. Señor, gracias por tu amor, por tu cuidado una vez más, Señor. Y te pedimos, Dios mío, que tú tomes este tiempo también ahora, Señor, tú tomes mi vida, Señor. Señor, hazte tú fuerte en mi debilidad, Señor. Y, Señor, yo te entrego este tiempo, Dios mío, en tus manos, Señor, que tú puedas hablar, que tú puedas, Señor, tú eres el que ministra las vidas, Señor, y tú eres el que sabes cómo está cada uno, Dios mío. Que este momento, que este tiempo con la palabra sea de ánimo, Señor, y que cada uno, Dios mío, Señor, que se acerque más a ti, Señor, que podamos caminar más contigo, Señor, que podamos servirte con mayor excelencia, Señor, que podamos colaborar contigo mejor, Dios mío, y que esta palabra sea de ánimo, Señor. Toca cada vida, cada familia que está aquí representada, Señor, tócala, Dios mío, y bendícela en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Amén y amén. Bueno, os traigo hoy una palabra que está basada en un pasaje de la Escritura que conocemos todos mucho, ¿no? Es muy popular. Y yo llevo varios días dándole vuelta a este pasaje, ¿vale? Entonces, el pasaje está en 2 Corintios 5. Es un pasaje súper conocido y lo voy a leer, ¿vale? Si tenéis la Biblia por ahí, podéis buscarlo, pero bueno, yo voy a ir leyendo bastante de la Escritura hoy. Está en 2 Corintios, capítulo 5, versículos del 17 al 20. Todos conocemos estos versículos, los hemos aprendido cuando nos conocimos al Señor, cuando empezamos a caminar con Jesús, siempre hemos escuchado este versículo, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y sigo más. Y esto lo tengo yo aquí en mis papeles subrayados. Y dice, versículo 18, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y de nuevo pongo el énfasis aquí. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hasta ahí, ¿vale? Si uno lee estos versículos del 17 al 20, una de las primeras cosas que nos van a llamar la atención es la de veces que se repite la palabra o el verbo o el nombre, o sea, el verbo reconciliar o el nombre reconciliación, ¿verdad? Se repite varias veces. Dice, y esto no proviene de Dios, quien nos reconcilió, verbo, nos dio el ministerio de la reconciliación, de nuevo. Sigo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo y nos encargó la palabra de la reconciliación. Yo creo que ya van 4, si no me equivoco. Y el 20, que dice reconciliaos con Dios. En 1, 2, 3, 4 versículos, 5 veces se repite la palabra reconciliación. O reconciliar como verbo, ¿no? Y yo llevo varios días dándole vuelta a este concepto de la reconciliación, ¿no? ¿Y qué implica para nosotros? ¿Y cómo podemos aprender? ¿Y cómo podemos
desempeñar ese ministerio del que habla aquí Pablo, ¿no? O sea, dice aquí que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿En qué consiste eso, no? ¿En qué consiste ese ministerio de la reconciliación? La palabra reconciliación, o sea, que en castellano es reconciliación, en griego, el original griego es una palabra que se llama catalazo, esa es la palabra, ¿eh? No pantallazo, no nos equivoquemos, ni pantallazo, ni batacazo, no, es catalazo, ¿ok? Y es una palabra que viene a significar algo así como cambiar o transformar mutuamente, en el original griego, ¿vale? O sea, esta reconciliación que ocurre con Dios, ¿no? Cuando conocemos a Cristo, hay algo muy particular en lo que yo, leyendo estos pasajes, he caído últimamente, ¿no? Y es que, no sé si os habéis fijado en que el versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios. O sea, es decir, el hecho de que seamos una nueva criatura, de que seamos nacidos de nuevo, dicho de otra manera, cuando conocemos a Cristo, esto proviene de Dios, esto es un regalo de Dios. Y ahora dice, ¿quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo? O sea, no dice, fijaros, no dice que Dios se reconcilió con nosotros, sino dice que Dios nos reconcilió a nosotros con Él. ¿Eso a mí de qué me habla? Eso me habla a mí de que cuando ocurre un desencuentro en la vida, ¿verdad? Cuando ocurre un desencuentro en la vida, cuando tú te enfadas con alguien y tú dices, ostras, me tengo que reconciliar con esta persona. O sea, normalmente el proceso de reconciliación lo empieza o es consciente de que tiene que empezarlo la persona que está enfadada. ¿Todo el mundo me está entendiendo? Que levante la mano, por favor. ¿Sí? Bien, genial. Pero Dios, aquí cambia los términos, el Señor cambia los términos. Fijaros. El Señor no está enfadado. El Señor no está enfadado. El Señor es el que ha tendido ese puente. Es el que ha dado el primer paso. Es el que ha proporcionado ese camino y esa manera de reconciliarse con Él mediante Jesucristo. O sea, fijaros qué curioso. El que no está enfadado es el que inicia la reconciliación. Esto rompe los esquemas humanos, a priori. ¿Vale? Volveremos a esto más tarde. ¿Y qué quería decir el apóstol Pablo cuando hablaba de este ministerio de reconciliación? Todos entendemos a priori, ¿no?, que ese ministerio de la reconciliación es el hecho, como dice un poquito más adelante, de ser embajadores de Jesús. Ser embajadores de Jesús. Como todos sabéis, un embajador es una persona de muchísima responsabilidad. Y es una persona de confianza para un país, para una nación, ¿vale? El embajador por poner un ejemplo, de España en Inglaterra, pues es un tío que tiene mucha responsabilidad, porque es el encargado es el representante español, es el representante de España en ese territorio. Entonces, la responsabilidad es mucha. Del mismo modo que nuestro ministerio, nuestro trabajo, es ser embajadores, ser representantes del reino de Dios, ser representantes de Jesús. Y por así decirlo, ese ministerio de reconciliación, como se nos explica un poco mejor en estos pasajes, dice que es como si por medio de nosotros Dios le rogase a la gente, poneos a cuenta con Dios, volveos a Dios, reconciliaos con Él, ¿no? O sea, estamos hablando de la Gran Comisión, estamos hablando de que todo esto no es nada nuevo, lo que estoy hablando, ¿verdad? Es un concepto que tenemos ya muy interiorizado. Nosotros estamos aquí en la tierra con el propósito principal de ser embajadores de Dios, ser embajadores de Cristo, y que otras personas, la gente que está a nuestro alrededor, pueda reconciliarse
con Dios, con su Padre, a través de nosotros. Seamos nosotros los que lo guiemos, ¿no? La verdad es que para colaborar con Dios en este ministerio de la reconciliación, hay algo muy importante. Hay algo que yo creo que es esencial. Y es que para tú reconciliar, número uno, tienes que estar reconciliado. Lo repito. Para tú ser un agente de reconciliación, yo he titulado este mensaje Reconciliados para ser agentes de reconciliación. Para tú ser un agente de reconciliación, tú tienes que estar reconciliado. Y bueno, no estoy hablando únicamente de estar reconciliados con nuestro Dios, con nuestro Padre, que la mayoría de los que estamos aquí en esta sala lo estamos, ¿verdad? Esta idea la podemos extender un poquito más, ¿no? O sea, número uno, tenemos que estar reconciliados con Dios, con nuestro Padre. Y yo diría número dos, tenemos que estar reconciliados con nuestro pasado. Eso es algo muy importante. Eso es algo esencial. Si el Señor va a colaborar contigo, si tú vas a servirle, si Dios quiere usarte para, usarte como agente de reconciliación, tú tienes que estar reconciliado con Él y también con tu pasado. ¿Vale? Yo también podría pensar, ¿no?, que el hecho de estar reconciliado con tu pasado normalmente tiene en cuenta dos cosas principales. Número uno, estar reconciliado con los demás. Y número dos, estar reconciliado contigo mismo. ¿Sí? ¿Todo el mundo me está siguiendo? Necesito un poquito de feedback. Yes, very good. Fantástico. ¿Eso qué es, Juan? Que siga para adelante. Ok, very good. Bueno, a ver. Seguimos. Reconciliados con nuestro pasado. Vaya concepto, ¿no?, que he lanzado yo aquí. Bueno, la verdad es que en la vida muchos de nosotros pasamos por situaciones muy, muy difíciles. Hemos pasado situaciones muy complicadas. Y muchos de los que estamos aquí hemos pasado situaciones muy difíciles en la vida. Muy dolorosas. Cosas que marcan tu alma. ¿Vale? Y cuando sufrimos una herida profunda en el alma, la tendencia normal o natural del ser humano es esta. Muchas veces, es esta. Tengo una herida. Número 2, me enfado. Número 3, desarrollo ira. Número 4, buscamos un culpable. Si no es evidente quién es el culpable, buscamos un culpable. Y hay mucha gente que camina por la vida enfadado. Camina por la vida buscando culpables continuamente. ¿Verdad? Hay mucha gente que busca culpables que justifiquen esa ira. ¿Sí? Necesitamos justificar que estamos enfadados. Entonces buscamos un culpable. Buscamos a alguien. Muchas veces ese tipo de problemas lo tenemos con nuestros padres. ¿Verdad? Por la infancia que hemos tenido. Y cuando digo buscamos culpables, no estoy diciendo que no sean realmente culpables. No me malentendáis, ¿vale? Pero parece que necesitamos que haya un culpable que justifique mi comportamiento, ¿no? Esta es la tendencia natural del ser humano y muchos de nosotros hemos pasado por ese tipo de proceso. Pero yo quiero que hoy vayamos a la Biblia rápidamente, ¿vale? Y veamos a una persona, es una historia súper conocida, pero veamos a una persona que encaró este tipo de cosas de una manera diferente. Pero me encanta esta historia porque no es color de rosa, ¿vale? No te voy a pintar la realidad sin luchas, ¿vale? Es una historia muy real, muy real. En algunos pasajes o episodios, a mí me conmueve, a mí me emociona profundamente, ¿no? Y es la historia de José.
Todos conocemos la historia de José. José, de niño, el Señor le dio sueños, le dio visiones acerca de su familia. Sus hermanos comenzaron a tenerle una tirria tremenda, ¿verdad? Y bueno, en un momento dado, él también parece que era el favorito del padre. Ahí hay una relación familiar un poco rara también, ¿no? Parece que el padre se decantaba por algún... Bueno, llega el momento en el que sus hermanos deciden primero matarlo, después lo venden como esclavo, ¿no? A un grupo de mercaderes que se dirigían a Egipto. Todos conocéis la historia. José llega a Egipto y llega a casa digamos, de Potifar, que todos conocemos la historia de este hombre. Es acusado injustamente de violación. Vaya vida. Mis hermanos mayores, que supuestamente son la gente que me tiene que cuidar, que me tiene que apoyar, que tiene que dar la cara por mí, cogen y me venden como esclavo. Vosotros imagináis la herida en el corazón que ese chaval tuvo que sufrir. Lo venden como esclavo en otra tierra. Este hombre llega a casa de este egipcio, de Potifar. El Señor lo prospera y este hombre parece que todo lo que toca, el Señor lo bendice. Pero, de nuevo, injustamente, este hombre es acusado de violación, lo mandan a la cárcel. Pasa tiempo en la cárcel. El Señor lo usa para interpretar varios sueños, tal cual. Parece que se olvidan de él en la cárcel. Ya para este punto, alguien diría, pero Señor, Dios mío, ¿qué pasa aquí? Desgracia tras desgracia. Situación difícil tras situación difícil. Llega un momento en el que, bueno, José es sacado de la cárcel. Él interpreta un sueño del faraón, que tiene el faraón, y bueno, él es sacado de la cárcel. El faraón ve que este hombre es un hombre capaz, es un hombre formado, es un hombre que todo lo que toca, el Señor lo prospera. Y el faraón, que obviamente no es tonto, lo pone como encargado, o el manager, o el supervisor de todo Egipto. Entonces, nos encontramos con una persona que ha pasado por situaciones muy difíciles, que el tío sigue para adelante y llega un momento de su vida en el que parece, permitirme esta expresión, que su suerte cambia. Entre comillas, eso es suerte. Cambia, ¿vale? Y pasa de estar en la cárcel, pasa a estar en un lugar de influencia y potente, ¿verdad? Un lugar muy... O sea, él estaba básicamente administrando probablemente uno de los mayores reinos de aquella época, si no el mayor, ¿vale? Aquí es donde nos vamos a detener un poco. ¿Sabéis qué pasa? Pues que paralelamente, en su casa, en su hogar, sus hermanos, su padre, como acorde al sueño que el faraón había tenido y que José había interpretado, viene una época de escasez, muy potente y muy fuerte, ¿no? Viene una época de escasez fuerte y llega el hambre a la tierra de Canaán. Llega hambre allí, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que Jacob, que era el padre de José, dice que le dice a sus hijos, aquellos que habían vendido a José, le dice, señores, vamos a ponernos las pilas y iros para Egipto a comprar grano, porque nos vamos a morir aquí dentro. ¿Vale? Entonces, cogen estos chicos, se van para Egipto, y aquí es donde empiezo a leer. Estaríamos en Génesis 42:5. ¿Ok? Esto es lo que voy a leer ahora. Dice la Biblia, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, ¿vale? Dice la Biblia. Así que los hijos de Jacob llegaron a Egipto junto con otras personas para comprar alimento, porque el hambre también había llegado a Canaán, donde ellos vivían. Dice el versículo 6, como José era gobernador de Egipto y estaba encargado de vender el grano
a todas las personas, sus hermanos tuvieron que acudir a él. Vaya momentazo. Cuando llegaron, los hermanos se inclinaron delante de él con el rostro en tierra. Fijaros el versículo 7. Dice, José reconoció a sus hermanos enseguida, pero fingió no conocerlos y les habló con dureza. Como te estaba diciendo antes, esta historia no es una historia de happy, no es una historia que no tenga su dosis de realidad. O sea, la primera reacción de José, ¿cuál fue? Al verse allí a los notas que le habían vendido. Hablarles con dureza. Obviamente, les habló con dureza. Fíjate lo que le dijo. ¿Ustedes de dónde vienen? Qué entrada más chunga tuvo José, ¿eh? ¿Ustedes de dónde vienen? ¿De dónde venís ustedes? Los otros se quedarían, ¿no? De la tierra de Canaán, contestaron. Venimos a comprar alimento. Versículo 8. Aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron a él. Entonces recordó los sueños que había tenido acerca de ellos hacía muchos años atrás. No voy a entrar ahí, ¿vale? Y les dijo, ustedes son espías. Han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho nuestra tierra. Ustedes venís a ver por dónde podéis atacarnos. Eso era lo que le quiso decir José a ellos, ¿no? O sea, la primera reacción, vemos cuál fue, dureza, enfado. José estaba enfadado, obviamente. Es una reacción natural. Es una reacción natural. Yo tengo escrito aquí. La historia sigue, ¿no? Y José, en este punto de la historia, él coge y dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Para demostrarme que ustedes no sois espías, vais a volver a vuestro padre. Porque él empieza a hacer preguntas, ¿no? De tener padre, si tiene algún hermano más. Entonces, él coge y le dice, para demostrar que no soy espía, vais a volver a vuestro padre. Y me vais a traer a vuestro hermano pequeño que decís que tenéis. ¿Vale? Y mientras hacéis ese trayecto, yo me quedo con uno de vosotros aquí cautivo. ¿Sí? Ese era el trato. Ellos vuelven a casa, ¿sí? Vuelven a casa a sus padres y cogen a Benjamín, que era el hermano más pequeño de todos, más pequeño que José, y vuelven hacia Egipto. ¿Ok? Lo que voy a leer ahora es justo ese momento cuando ellos vuelven a Egipto por segunda vez con Benjamín, el encuentro que tienen, ¿no? Génesis 43, 29. Fijaros en esta palabra. Entonces José miró a su hermano Benjamín, hijo de su misma madre. ¿Es este su hermano menor del que me hablaron? Le preguntó José a los otros hermanos, ¿no? Que Dios te bendiga, hijo mío, le dice. Entonces, versículo 30, entonces José se apresuró a salir de la habitación, porque la emoción de ver a su hermano lo había vencido. Entró en su cuarto privado, donde perdió el control y se echó a llorar. No sé si podéis captar conmigo la emoción de este momento. La lucha interna de este hombre, tremenda. Una lucha interna tremenda entre la dureza del principio y el ver a su hermano ahora. Yo me imagino cómo su corazón iba transformándose, cómo su corazón iba recibiendo multitud de sensaciones y de impulsos, ¿verdad? Sigue la historia, sigue la historia. Quiero llamar la atención sobre unos cuantos de versículos nada más. Y ahora, yo me imagino que José sigue con esa lucha interior tan potente, ¿no? Porque, bueno, él recibe de nuevo a esta gente, les vende el trigo y los deja irse, ¿ok? A todos, los deja irse, pero con un regalito, ¿sí? ¿Sabes qué hace José? Les tiende una trampa. Y José esconde en el costal, en la maletita de Benjamín, hace esconder una copa de plata que le pertenecía a él, a José. ¿Para qué? Para poder acusarlo de robo. ¿Sí? Fíjate el tío
el comero de tarro, permitidme esa expresión que tenía en ese momento. La lucha interior que tenía ese hombre. Esto es para vivirlo. Coge y le dice, venga, os podéis ir. Y él le da instrucciones a un criado para que, bueno, para que ponga en escena toda esta situación, ¿no? José le extiende la trampa de la copa y la copa es descubierta en el costal de Benjamín, efectivamente, ¿no? Y claro, se lían gordo, porque claro, tienen que volver, su hermano mayor es el que da la cara y le dice, por favor, que nosotros no hemos robado nada, que tal cual, ¿no? Y ven conmigo a Génesis 45, del 1 al 5. Génesis 45, del 1 al 5. Dice, la escena está José delante de sus hermanos. Todos. ¿Vale? Ya había pasado lo de la copa. Y aquí está su hermano mayor diciendo, por favor, ten misericordia de nosotros, que nosotros nuestra intención no ha sido ofenderte. Nuestra intención no ha sido robarte, de verdad, no sabemos cómo ha pasado esto. Yo me quedo aquí por Benjamín, porque si Benjamín no vuelve a mi padre se muere de dolor. Ese fue el mensaje, básicamente, de su hermano mayor, ¿no? Y fíjate lo que dice la Biblia. Esto es, yo difícilmente encuentro en la Biblia tanta emoción contenida como en estas palabras. Dice, José ya no pudo contenerse. Génesis 45, versículo 1. Había mucha gente en la sala y les dijo a sus asistentes, salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Versículo 2. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo. Y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Versículo 3. Soy José, dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos, obviamente. ¿Cómo se van a quedar? Estaban atónitos, estaban flipando al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron. Y él volvió a decirle, soy José, su hermano, vuestro hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten, versículo 5, esta es la clave de todo. No se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. No os sintáis culpables. Qué fuerte tiene que ser decir eso, ¿no? Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. A fin de preservarles la vida. Versículo del 12 al 15. Y aquí vamos a ir cerrando, ¿vale? Versículo 12. Sigue, ¿no? Ese reencuentro maravilloso. José se rinde. José parece que esa lucha interior que él ha mantenido hasta ese momento se decanta por un lado ya. Deja la dureza. Deja de buscar culpables, aunque ellos eran culpables, pero deja de buscarlo. Y se rinde al propósito de Dios o a la realidad de ese momento, ¿no? Versículo 12 dice, miren, agregó José, pueden comprobarlo con sus propios ojos. Y también puede hacerlo mi hermano Benjamín, que de veras soy José, que los otros no se lo creían. Imagínate, es que no se lo creían. Díganle a mi padre acerca de la posición de honor que tengo aquí en Egipto. Descríbanle todo lo que han visto y después traigan a mi padre aquí lo más pronto posible. Versículo 14. Llorando de alegría ahora. ¿Qué diferencia? Llorando de alegría. José abrazó a Benjamín y Benjamín hizo lo mismo. Luego José besó a cada uno de sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después comenzaron a hablar libremente con él. Todos conocemos esta historia. Yo no quiero... No. O sea, es algo que seguramente hayamos leído en algún momento de nuestra vida, ¿no? Yo tengo aquí varias ideas apuntadas, ¿no? Que me gustaría compartir con vosotros rápidamente. Tengo aquí apuntado que
José entendió que la reconciliación con su pasado era el medio para hacer llegar la salvación a su pueblo. ¿Sí? José tuvo que hacer las paces con su pasado. Tuvo que reconciliarse con su pasado para que efectivamente el Señor lo usara para traer salvación a su padre y a sus hermanos y al pueblo de Israel en sí, ¿verdad? Volveremos a esto rápidamente, ¿vale? También mencioné antes, ¿verdad? Mencioné antes que el apartado de reconciliarte con tu pasado tiene que ver con otro y tiene que ver contigo mismo. No voy a adentrarme demasiado en el tema contigo mismo porque eso daría probablemente para otra palabra, ¿no? Pero es verdad que muchas personas también no solo andan por la vida buscando culpables o enfadados con otros, sino hay muchos de nosotros que caminamos por la vida sin poder perdonarnos a nosotros mismos por cosas que hemos hecho, ¿verdad? Y bueno, a pesar de que conocemos al Señor, a pesar de que empezamos a entablar una relación con Dios, nos cuesta mucho perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Y eso es algo que nos afecta, eso es algo que nos... incluso me atrevería a decir que el diablo lo utiliza para acusarnos muchas veces, ¿no? O sea, esta es una realidad que muchos de nosotros podemos estar viviendo. Ante esto, yo tengo aquí tan solo esta palabra que es súper poderosa, ¿no? Que está en Romanos 8.1. Todos conocemos este pasaje. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que están, para los que pertenecen a Cristo Jesús. Fijaros qué clara aquí en la Biblia. Ya no hay condenación. No te condenes. No te condenes. No te condenes. Es verdad y es una realidad que Cristo ha perdonado tus pecados. Si Él mismo no te retiene los pecados en contra tuya, ¿por qué lo haces tú? ¿Por qué lo haces tú? Si Él mismo no lo hace. Si Él es el que ha iniciado ese proceso de reconciliación, ¿verdad? Bueno, fijaros, a modo de conclusión, ¿no? A modo de aterrizar, de poner todo esto en tierra, a modo de encontrar una aplicación a esta palabra para nosotros hoy en día, ¿no? Yo creo que estamos en un momento de la historia clave, ahora mismo. Con toda la situación que estamos pasando del virus y todo este tipo de cosas, estamos en un momento clave de la historia. Estamos en un momento clave y decisivo. Y esta situación, estoy seguro de que va a provocar, y está provocando ya, que mucha gente se plantee muchas cosas. A nivel de la existencia humana, a nivel de la espiritualidad, a nivel del tipo de sociedad que hemos estado construyendo durante muchos años, ¿no? Entonces, yo creo que a la iglesia, al pueblo de Dios, se va a acercar mucha gente buscando ayuda económica, buscando ayuda en cuanto a suministro y buscando también paz interior. Seguro. Porque esta situación yo creo que ha tambaleado los cimientos de muchas personas. ¿Vale? Entonces, estoy seguro de que se nos va a acercar mucha gente buscando. Y creo que nosotros, bueno, como hemos leído hoy, ¿no? En 2 de Corintios, el Señor nos ha dado a nosotros ese ministerio de la reconciliación. Pero es verdad que para ser efectivos en ese ministerio, nosotros tenemos que estar reconciliados con el Señor y con nuestro pasado. Porque, fijaros, la historia de José, cómo el Señor usó todo lo que pasó en su vida. No digo que lo provocó, sino que lo usó para convertir a José en alguien
clave en el rescate de su familia. El ministerio de la reconciliación debería ser nuestra primera prioridad. Pero para ser efectivo, debemos reconciliarnos primero, de nuevo. Entonces, me gustaría que nos pudiéramos plantear esta realidad, ¿verdad? O sea, como decía al principio, todos hemos pasado por momentos muy difíciles en la vida, y algunos más que otros, y tenemos dos opciones, muchas veces, ¿no? Podemos buscar culpables y vivir nuestra vida enfadados, o podemos intentar reconciliarnos con nuestro pasado, intentar reconciliarnos con Dios, intentar reconciliarnos con nosotros mismos y ser agentes de reconciliación más efectivos. Porque te digo que el Señor es el único que puede utilizar un desastre, una herida, para sacar algo bueno de ahí. Es el único que puede hacerlo. Es el único. Y estoy seguro de que si nos decantamos por el lado de José, todos me entendéis cuando digo eso, ¿verdad? Si en medio de nuestra lucha interior nos decantamos por el lado de José, el Señor te va a usar para ser un verdadero agente de reconciliación. Así que te animo a que, bueno, pueda ser ese agente de reconciliación más efectivo en sus manos. Amén. ¿Sí? Vamos ahora, ¿vale? ¿Ok? Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad de mirar a tu palabra, aprender de ti, Señor. Dios mío, yo te pido, Señor, que tú uses esta palabra, Señor, en cada vida. Y, Señor, tú sabes cómo estamos cada uno, Señor. Tú conoces nuestro corazón, conoces nuestras luchas, conoces nuestras heridas, Señor. Que podamos, Señor, decantarnos por ese lado de José. Que podamos imitar a José, Señor. Que podamos captar que muchas veces las dificultades, las heridas, Señor, las cosas difíciles, no se arreglan buscando culpables, Señor, sino, bueno, intentando utilizar ese dolor para sanar a otros, Señor. Esa experiencia para sanar a otros, Dios mío. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Dios mío, tome esta palabra hoy, Señor, y anime a cada vida que está aquí, Señor. Anímanos, Dios mío, a verdaderamente convertirnos en verdaderos agentes de reconciliación, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.